Los resultados del ensayo CIMSE de agosto los van a recibir en el mismo informe que recibieron en mayo, por lo tanto ya están familiarizadas y familiarizados con la información y cómo se dispone. Importante algunas salvedades que estamos evaluando los OA aquí más bien del CIMSE. En algunos cursos no existen estándares, como por ejemplo en el tercero básico no hay estándares, ni en primero medio, pero sí en cuarto básico y en sexto, que son cursos censales del CIMSE, ¿ya? Por lo tanto, está la información en el informe de cuáles son los OA que se están evaluando. Dejamos la progresión también del ministerio, que es importante que ustedes, estos OA que van progresando de los cursos, por ejemplo, acá de segundo a cuarto, vayamos viendo cuáles son los OA más importantes que progresan. Por ejemplo, en álgebra, patrones, del 12 progreso al 13. Ese es un OA estable que debería yo fortalecerlo en este nivel, en este ciclo educativo, ¿ya? Hay otros que se pierden, por ejemplo, el 13 se pierde en tercero y surge un 14 en cuarto, pero no hay continuidad. Entonces siempre fortalezcan aquellos que tienen continuidad en el tiempo. La matriz que ustedes la tienen acá en esta página está indicando cuáles son los objetivos que corresponden al tercero básico y cuáles corresponden al segundo básico. Hay preguntas entonces de nivel un poco más elemental y preguntas de nivel adecuado, que serían las del tercero básico, ¿ya? Los resultados, igual que la vez anterior, el análisis importante de los niños que están ausentes, de aquellos niños que no respondieron, por qué razón el Tomás no respondió a la pregunta 1, o aquí Benjamín no respondió a la pregunta 14, se les traspapeló, qué es lo que pasó. Ya todas las preguntas y las hojas de respuesta fueron revisadas minuciosamente. En general los niños respondieron bastante bien, y aquellas preguntas que no estaban bien marcadas, nosotros las marcamos individualmente, cada una de ellas, para que los niños tuvieran sus resultados de acuerdo a lo que ellos respondieron. ¿Ya? El resultado por pregunta, que esto es muy importante, ya lo hemos visto, como acá me voy a poder valer de estos resultados para ver las tendencias. Por ejemplo, si yo miro acá la pregunta 19, claramente hay una dispersión, solo el 53% respondió la D, que es la correcta. Recuerden que lo verde es lo correcto, pero tengo A, B y C dispersión. O sea, aquí hay un aprendizaje que pudiese estar débil, o los niños respondieron al azar, porque se nota cuando no hay una tendencia clara, es que generalmente los niños no sabían esa respuesta y respondieron al azar. Diferente es cuando, por ejemplo, en la 20, claramente la mayoría está en la respuesta correcta, que es la A, pero algunos también se fueron por la respuesta D, y la pregunta es ¿por qué pensaron que la D era la respuesta correcta? Luego vamos a tener los objetivos, los OA en cada uno de ellos, tanto del segundo como del tercero básico. Ustedes están viendo acá el número del OA, por ejemplo, el OA 15 de segundo básico, que está con bastante buen resultado. Sin embargo, el OA 22 está muy bajito, y esto es de segundo básico, entonces tenemos que buscar cómo mejoramos ese aprendizaje. Y los objetivos por preguntas también, preguntas muy descendidas como la 9, hay que buscar explicación de el nivel de respuesta, ¿ya? Acá tenemos los niños que están en un nivel elemental, tenemos el curso distribuido prácticamente por la mitad en ambos niveles, y hay que buscar estrategias para poder fortalecer estos niveles. Los niveles taxonómicos, los por eje, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar acá son los gráficos por curso. Este gráfico completo es de todo el curso, o sea, tenemos al 46% de niños de este curso en un nivel insuficiente, al 33% en un nivel elemental, y solo 7 niños, que corresponden al 21%, en un nivel adecuado. O sea, hay 7 niños que están respondiendo a los aprendizajes del tercero básico, ¿ya? Esto lo hacen ustedes con cada uno de sus cursos. Pero acá hicimos un gráfico desagregado, sacando a los niños con necesidad educativa especiales,
y generando un nuevo gráfico para que ustedes también tengan esa información, que si yo saco a los niños con necesidad educativa aquí, tanto transitorias como permanentes, me van a generar una nueva información. Acuérdense que aquí tenía yo el 46 insuficiente, pero cuando yo saco a los niños con necesidad educativa, aquí tengo solo los niños, digamos, del curso sin los niños del PIE, en el primer gráfico, se reduce a el 41% y aumenta el elemental. O sea, los niños, cuando yo saco a los niños PIE, el gráfico obviamente mejora. Acá tengo solo los niños con necesidad educativa transitoria, ¿ya? O sea, de los 4 niños que hay en este curso, aquí hay 4 niños, 1 y 4, de necesidades transitorias, y aquí el PIE es súper importante que venga a aportarnos con su información más específica. 3 niños no logran esta evaluación y solamente un niño está en esta categoría de elemental, ¿ya? Estos son los chicos transitorios, y niños permanentes no se informaron en esta evaluación. No sé si no hay niños permanentes en este curso o no estuvieron presentes en la prueba. Entonces, esa información también quería incorporársela antes de analizar algún ejemplo, pero lo importante es que ustedes también tengan esos datos de todo el curso y del curso con desagregado, sacando a los niños con necesidades educativas. Vamos a revisar ahora otros aspectos de esta información. Revisemos un ejemplo. Quiero revisar solamente un ejemplo que les pueda servir a ustedes de modelaje para pensar, reflexionar. Lo más importante en la evaluación es cómo yo como profesora reflexiono a partir de estos datos. Son datos que no son estáticos, ¿verdad? Quizás en la sala de clase yo observé otros procedimientos y los niños les estaba yendo bien en estos ejercicios. Sin embargo, la pregunta es por qué cuando yo los someto a esta evaluación los niños no tienen los resultados esperados o que se condicen con la enseñanza que yo les entregué durante la clase. Si miramos acá en esta pregunta de tercero básico, vamos a pensar en las fases del acto mental. Acuérdense que cuando yo estoy aprendiendo, mi cerebro tiene 3 procesos muy importantes. Primero, yo tengo que organizar todos estos datos, observarlos, explorar qué datos me están preguntando, cuáles son todos estos datos para yo poder después decir, me están preguntando esto y voy a responder esto otro. Ese proceso que pareciera para nosotros tan simple, no es tan simple porque hay muchos estímulos que los niños tienen que sistemáticamente ordenar. Recuerden que en matemática, generalmente las actitudes que acompañan los objetivos, los contenidos de matemática, son actitudes que tienen que ver con ser rigurosos, sistemáticos, ordenados. ¿Por qué? Porque en matemática requiero observar, precisar cuáles son los datos con los que me están pidiendo generar una respuesta. ¿Ya? Si yo miro aquí la pregunta número 1 y miro que el tercero A sacó un 53% y el tercero B un 61%, yo digo, bueno, no es lo que yo quiero, porque estoy hablando de que tengo una nota inferior a 4 y un 4. Yo quisiera que aquí el 100% de los niños pudiera realizar este ejercicio y pudiera demostrarme como profesora que lo que yo le enseñé se condice con esta respuesta. Sin embargo, no todos respondieron bien. Y la pregunta que le tienes que hacer es, ¿por qué los estudiantes no responden esto? Cuando yo me hago esta pregunta, voy a llegar a una reflexión que tengo que abordarla desde 3 puntos de vista. ¿Cómo el estudiante realizó esta operación? ¿Qué hizo el estudiante? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Cómo miró todo esto? ¿Ya? También, ¿cómo la veo yo desde el punto de vista de la enseñanza? ¿Cómo yo la enseñé? ¿Cómo les enseñé yo esto a los estudiantes? Y finalmente, ¿cómo puedo mejorar aquellos elementos que los estudiantes
supuestamente aún están en proceso de desarrollo. Si yo miro esta pregunta y le dice, observa los siguientes bloques. Yo ya tengo acá un estímulo. Estos son en la fase del acto mental, el ingreso de la información. ¿Cuáles son los datos? Entonces el niño, ¿cómo está operando el niño? Contó, él ya sabe, porque en la clase hemos visto estos bloques, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ya aquí tengo 600 y aquí tengo 200. O sea, no puedo perder esta información. Tengo que tener una conducta sumativa, es decir, considerar todos los elementos. Tengo 800, pero además tengo acá que yo sé que son de 10. 10, 20, 30, 830. Esto en la fase del acto mental, de ingreso, tiene que ser el niño súper riguroso y anotar acá. Lo más importante es que el niño a lo mejor genere anotaciones, ponga 100, 200, una rayita, un palito, para que sepa que son 830. Con estos datos, el niño ingresa la información de manera sistemática, rigurosa. Es relevante. Hay cosas relevantes y cosas irrelevantes. Aquí todo es relevante porque todo está, todos estos estímulos son necesarios para la respuesta, ¿ya? Luego me preguntan, ¿qué número representan estos bloques? Ya, con los datos que recogió el estudiante, dice, me están preguntando qué número. Fácil, 830. Puedo proyectar esa respuesta, puedo tener una representación virtual de qué es lo que me están preguntando, puedo virtualmente imaginarme el 830. Sin embargo, me ponen un nivel de complejidad donde yo tengo que ubicarlo en la recta. Esto no es difícil para los niños, esto lo manejan. Sin embargo, solamente el 53 y el 61% de los niños tuvieron éxito. ¿Por qué razón? ¿Dónde fue el error? ¿Por qué en la elaboración, si lograron responder que eran 830, por qué no lo pudieron ubicar acá si lo más probable es que ellos manejen estas rectas? Ya, aquí el niño se enfrenta a un nuevo estímulo, nuevos datos, nueva información que también tengo que elaborarla y tengo que ir comparando. Me pidieron 830, entonces yo aquí es muy fácil, listo, 830, la respuesta A. Pero ¿por qué algunos niños, si yo voy al tercero A, el 21% respondió la C? ¿Por qué se quedaron acá visualmente? ¿Por qué cometieron este error? Y el tercero B se centró en la B. El 11% contestó la B. ¿Por qué no fueron precisos? ¿Por qué este conteo fue impreciso? Acá hay una barrera, acá la barrera es perceptiva, más que es del contenido. Los estudiantes sin duda saben que son 830, ustedes lo han trabajado y eso lo saben hacer en clase, en las tareas, pero aquí el nivel de dificultad se les complejizó al tener que comparar la recta y al tener que ubicarlo en la recta. ¿Por qué razón creen ustedes que los estudiantes no fueron precisos? ¿Requiero yo mejorar mis habilidades más que mis contenidos en mi clase? ¿Requiero yo mejorar más estas habilidades y estas actitudes que tienen que ver con la precisión, con ser riguroso, sistemático, con comparar, con verificar la respuesta, con chequear? Porque sin duda el problema de los estudiantes estuvo en el chequeo, en la ubicación de la recta. Y esta recta, como tenía 4 alternativas, que estaban todas en el 800, todas, ¿verdad? Aquí fueron poco rigurosos en darse cuenta que cada uno de estos son 10. Esta es una representación que de un nivel concreto, en este caso es pictórico, pero concreto, paso a uno simbólico. Es súper importante que los estudiantes estas barreras las podamos superar. Y para superarla, la pregunta que me tengo que hacer entonces es cómo yo ahora incorporo nuevas estrategias para que ellos me puedan responder de esta manera, ¿ya? Entonces, pregúntense en 3 cosas. ¿Cómo los estudiantes procesaron toda esta información? ¿Cómo ellos respondieron? ¿Ya? ¿Cómo yo les enseñé? Y cómo yo ahora debo mejorar la enseñanza en función más que del contenido, porque yo ya sé que lo saben,
de las actitudes y de las habilidades perceptivas. Entonces, de esta manera, yo podría ir mejorando esta respuesta a los niños, que lo más probable es que sea un aprendizaje fácil de mejorar, fácil de acceder e ir minimizando estas barreras. Bueno, de este modo, en este ejemplo, yo les quise modelar cómo las funciones cognitivas son las que entorpecen muchas veces el contenido, el poder visibilizar este contenido, y que podemos apoyarnos de las fases del acto mental, que se las voy a dejar a continuación. Uno de los elementos que nosotros tenemos que pensar y reflexionar a partir de los resultados de la evaluación es cuáles son los elementos que están siendo barreras para el aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes. Ustedes van a ir analizando los resultados a nivel general del curso, pero también a nivel particular de los grupos de los estudiantes y también a nivel individual. Entonces, cuando yo miro los grupos de mis estudiantes o los estudiantes en forma individual, puedo ir identificando cuáles son las barreras que ellos están manifestando durante el aprendizaje. ¿Cuáles son estas barreras que están impidiendo acceder al contenido? ¿Ya? En el fondo, estas son las habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades o estas funciones cognitivas que están entorpeciendo que los estudiantes logren el desarrollo del ítem? ¿Ya? Y esto lo hemos hablado durante varios años en la escuela, que durante el proceso del acto mental hay 3 elementos clave, que es el ingreso de la información, cómo los estudiantes ingresan esa información a su cerebro, cómo procesan con ella, la elaboración de estos datos y cómo responden, ¿ya? Cuando yo tengo estos 3 elementos muy bien identificados en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya el estudiante se equivoca porque cuando ingresa la información, la ingresa desordenada, o cuando elabora la información, elabora datos que no corresponden, o cuando responde a la pregunta, elabora una respuesta equivocada. Cuando yo comprendo y diferencio estos 3 elementos en el aprendizaje, yo voy a poder entonces generar herramientas en mi enseñanza, ¿ya? Entonces, siempre en el decreto 67, lo que nos está diciendo es que la evaluación debe orientar mi enseñanza, ¿verdad? Si el estudiante respondió mal, yo puedo identificar en qué parte de este proceso tiene más dificultades, más barreras, donde yo podría generar estrategias de apoyo, de andamiaje, para que pueda acceder y minimizarla, ¿ya? Cuando hablamos de la entrada de la información, generalmente en cualquier tipo de contenido, sea historia, lenguaje, matemática, los estudiantes tienen que ingresar muchos datos. Y acá, cuando ingresan datos, ellos generalmente tienen percepciones confusas. Por lo tanto, yo tengo que generar estrategias para que ellos exploren, identifiquen los datos, qué datos están entregándote en la pregunta, qué es lo que tienes que ordenar. Entonces, la percepción es súper importante, y aquí hay preguntas claves para enseñarle a los estudiantes desde nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué ves? ¿Cómo son estos datos? ¿Dónde están? ¿Ya? Y eso va a ir generando un comportamiento reflexivo y sistemático y organizado de los estudiantes. En las matemáticas, generalmente, la actitud que se asocia a la matemática es que los estudiantes sean rigurosos, precisos, sistemáticos, ¿verdad? Cuando yo digo que vamos a resolver un problema, tengo que acompañarlo de actitudes que tienen que ver con la organización de los datos, que sean sistemáticos, ordenados, que no sean apurones, que sean capaces de controlar sus impulsos, de generar una conducta reflexiva, ¿ya? Los instrumentos verbales se refiere a cómo el estudiante menciona, nombra y genera etiquetados a lo que tiene que hacer, ¿ya? Aquí tengo estos datos, estos números, tengo estos problemas, tengo estas cantidades, tengo estos estímulos, tengo estas representaciones,
y eso es importante que ellos manejen los instrumentos verbales que tienen que ver con la conceptualización, con el nombre que le pone a los datos, porque muchas veces ellos se equivocan porque les falta vocabulario, ¿ya? Una orientación temporal y espacial adecuada, es decir, ¿dónde están los elementos? ¿Cómo los organizo? ¿Qué es lo que va a generar el orden en mi trabajo? ¿Ya? Constancia y permanencia del objeto, es decir, si yo tengo aquí que sumar 12, este 12 yo lo mantenga en el tiempo para poder después elaborar, o sea, constancia y permanencia, que después no se me transforme en un 21, que lo dé vuelta, o que no se me transforme en un 10, sino que se mantenga. Esto tiene que ver con la memoria de corto plazo, que lo que me están preguntando yo lo pueda arrastrar hasta el proceso cuando yo ya esté operando y no se me pierda este dato, ¿ya? Que yo recopile los datos con exactitud y con precisión y considere 2 o más fuentes de información. Generalmente en los problemas matemáticos voy a tener muchas fuentes de información, como yo todos estos elementos los tengo que manejar en el nivel de entrada. Si yo en la entrada, si el estudiante en la entrada se olvida de las fuentes de información, pierde la constancia del estímulo y lo cambió, lo más probable es que cuando elabore, va a elaborar equivocadamente, porque de la entrada ya se le cambiaron datos, ¿ya? Cuando tengo estos datos bien ordenados, con los que tengo que operar mi problema de matemática, mi resolución de la tarea, yo voy a decir, tengo que hacer este problema. Soy capaz de definirlo y de percibir, tengo que sumar, tengo que encontrar, tengo que ordenar estos números en una recta, tengo que visualizar un proceso. El estudiante debe entender lo que tiene que hacer, distinguir lo que es relevante y lo irrelevante. Generalmente en matemática tenemos muchos datos, en lenguaje también, pero yo tengo que saber con cuáles opero. Distingo los que son relevantes a los irrelevantes. Voy comparando, a ver qué me preguntaron, qué es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, genero una amplitud del campo mental porque estoy sometiendo al estudiante a mirar el todo como un problema holístico. Recuerden que lo que estamos evaluando son habilidades. Vamos teniendo una percepción de la realidad que ojalá no sea episódica, no sea un pedacito, sino que yo mire todo lo que me preguntaron. Me preguntaron con estos elementos, que no se me vaya a quedar ninguno fuera de lo que necesito tener para responder. Por lo tanto, voy a generar un razonamiento lógico, voy a estar internalizando, yo como estudiante, internalizo, estoy haciendo este paso, después tengo que hacer este paso. Cuando el estudiante internaliza, está teniendo una conducta ordenada, sistemática de los elementos con los que tiene que operar. Voy generando hipótesis. Esto debería ser así. Voy verificando esas hipótesis, planifica la conducta, elaboro estrategias cognitivas, quiere decir este dato va para este elemento, este otro va para este otro elemento, ¿ya? Y voy generando también una conducta sumativa que se refiere a que todos los datos con los que yo observé a la entrada de la información lo estoy utilizando, que no se me pierda ningún dato. Conducta sumativa es que si a mí me dijeron el 12, el 20, el 48 y el 13, estos 3 datos yo los agrupo, los tengo en mi memoria sumados, no en términos de adición, sino que en mi manejo, que no los vaya a perder, para poder generar relaciones entre estos datos. Cuando yo tengo estos elementos, quizás pueden ser aquí a lo mejor muchos elementos, pero todo esto se sintetiza en un solo proceso de el hacer, ¿verdad? Aquí el estudiante está hacer el procedimiento, estoy generando la respuesta en forma ordenada con los datos de ingreso, yo voy a poder responder, ¿ya? Que es la salida o el output, ¿ya? ¿Cómo respondo? Con una forma clara y precisa. Entonces, si yo tengo la alternativa A, B, C y D, yo tengo que comparar esta proyección, ¿verdad? La alternativa es 42.
¿ya? Y yo voy a mirar acá donde está el 42 si es la alternativa. Genero entonces una comunicación clara, precisa, segura, ¿verdad? Las respuestas no tienen error en que diga es el 42, es el 41. No, es el 42 porque ya tengo un proceso de elaboración correcto. Verbaliza adecuadamente, en este caso en una prueba, es capaz de indicar cuál es la alternativa correcta. Y la eficiencia en el transporte visual se refiere a que si yo dije que la respuesta es 42, después no voy a poner aquí la 24, o sea, tengo una percepción adecuada y una reflexión también de decir, a ver, ¿está bien mi respuesta? Entonces, profesores, cuando nosotros hablamos de matemática y de los contenidos que ustedes, lo más probable es que tengan un buen manejo de la enseñanza del contenido, se nos quedan detrás estas funciones cognitivas de la fase del acto mental que tienen que ver con elementos más allá de lo cognitivo y que son ustedes muchas veces quienes se preguntan, bueno, ¿qué hago si yo ya le enseñé, hice todo por enseñarle? Tenemos que entrar a estimular estas funciones, ya que tienen que ver con procesos. Y estos procesos yo los voy a apoyar, a mejorar a través de mi mediación, de mi enseñanza progresiva, de que los estudiantes tienen que tener una estrategia más ordenada en el manejo de la información, en cómo ellos ordenan la información, cómo la elaboran y cómo responden finalmente, ¿ya? Espero que este recuerdo de la fase del acto mental les puedan volver a recrear de qué manera apoyamos la enseñanza de los estudiantes para evitar estas dificultades que a veces de manera muy torpe los niños responden, no porque no sepan el contenido, sino porque les falta mejorar sus procesos cognitivos.